Audio Jungle. Bienvenido a un tiempo que te edificará, te impactará y te retará. Mi nombre es Paola Márquez y esto es Operación Rescate. Porque nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Armería. Hola, bendiciones. Bienvenido a este segmento que lleva por nombre Armería, en el cual conoceremos más acerca de las armas que nos han sido dotadas por Dios a través de su palabra. Cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, inmediatamente Dios nos dota de armas ofensivas y de armas defensivas que nos permitirán pelear la buena batalla de la fe. Ahora bien, la Biblia relata que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, lo que me da a entender que nuestra guerra no es contra las personas que el enemigo utiliza para atacarnos, no es contra los instrumentos, nuestra guerra es contra huestes espirituales. La Biblia relata en Efesios 6 que unos elementos que están compuestos por la armadura de Dios. Pablo tiene la completa visión de lo que un soldado porta desde los pies hasta la cabeza. El primer elemento que es mencionado en la armadura de Dios es el cinturón de la verdad. Si nos vamos a la antigüedad, vemos que el cinturón de la verdad es quizás el elemento menos notado, es quizás el elemento que menos se ve, pero este elemento te permite fijar la armadura, este elemento permite prepararte para la batalla, lo que me da a entender que el cinturón de la verdad es el fundamento y la base en la doctrina de Cristo. El segundo elemento que he mencionado en la armadura de Dios es la coraza de la justicia. Cuando hablamos de la coraza de la justicia, vemos que la coraza los soldados se lo utilizaban para protegerse toda esta parte del cuerpo. La coraza protege específicamente la parte del pecho, es decir, tus signos o tus órganos vitales. La coraza, dice Jesús, que debemos andar en justicia y en santidad, lo que me da a entender que cuando nosotros nos colocamos la coraza de la justicia, estamos diciendo que estamos andando y que estamos viviendo de acuerdo a su palabra. El tercer elemento mencionado en la armadura de Dios es el calzado del Evangelio de la paz. Cuando hablamos de calzado nos damos cuenta que es aquel elemento que cubre tus pies y tus pies están dispuestos para avanzar y para caminar, lo que me da a entender que cuando hablamos del evangelio, del calzado de paz, estamos diciendo que tenemos la certeza y la convicción de aquel que cumplió las promesas en el pasado, las cumple y las sigue cumpliendo. Ahora bien, otro de los elementos mencionados en la armadura de Dios es el escudo de la fe. Es un arma defensiva y te permite protegerte de los dardos del enemigo. Recordemos que en el pasado los dardos iban encendidos. En otras palabras, cuando hablamos del escudo de la fe, estamos diciendo que este escudo no solo te protege de los dardos del enemigo, de los ataques del enemigo, sino que también los extingue y los apaga. Otro de los elementos mencionados dentro de la armadura de Dios es el yelmo de la salvación. Ahora bien, cuando hablamos del yelmo, estamos hablando de aquel elemento que protege la cabeza del soldado. El yelmo protege tus pensamientos. Entonces, cuando hablamos del yelmo de la salvación, estamos hablando de saber de dónde fuimos sacados, quién nos sacó, quién nos dio la victoria, que no fue por méritos propios, sino por gracia y misericordia. Ahora, otro elemento mencionado es la espada del Espíritu. Cuando hablamos de la espada, vemos que los soldados lo utilizaban no solo para protegerse, sino también para atacar. En otras palabras, cuando hablamos de la espada del Espíritu, estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios te permite protegerte de todo engaño, de toda mentira del enemigo. Y además esta arma te permite atacar al enemigo. Lo hizo Jesús cuando estuvo tentado en el desierto. Jesús utilizó la palabra de Dios para callar al enemigo. Ahora bien, de nada sirve colocarte en la armadura si no tienes comunicación con tu comandante. Así como los policías utilizan un radio para recibir dirección, recibir guianza de sus superiores, asimismo nosotros necesitamos de la oración para no solamente recibir dirección y guianza, sino que de ahí recibimos valentía y fortaleza para
pelear la batalla de todos los días. El objetivo del enemigo no es solo detenerte, no es solo desenfocarte. El objetivo del enemigo es alejarte de la fuente, porque él entiende la palabra que está escrita en Juan 15:5, que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero escucha bien esto: porque separados de mí nada podéis hacer. El enemigo conoce y sabe que separados de la fuente no puedes hacer nada. Por eso él siempre va a atacar, va a tratar de desanimarte y de alejarte de la fuente y de alejarte de la comunión con Dios, porque así te aleja de tu propósito. Esto es apenas el inicio de este segmento que lleva por nombre Armería. Bendiciones. Te invito a inscribirte en nuestra escuela ministerial Operación Rescate. Para más información puedes llamar a los números que aparecen en pantalla. Esto no termina aquí. ¿Alguna vez has sentido que hay ciertos puntos de tu carácter, de tu persona, que obstruyen el propósito de Dios en tu vida? Y esto lo puedes eliminar con interdicción. Hola a todos, mi nombre es Lorena Rodríguez y esto es Interdicción. Y en esta oportunidad voy a estar compartiendo con ustedes 3 bases muy importantes sobre el carácter del ministro. Punto número 1 del carácter del ministro es que tiene que ser cuidadoso. Y usted me preguntará, ¿cuidadoso en qué? Sí, un ministro tiene que ser muy cuidadoso en su orgullo. Un ministro tiene que ser cuidadoso en el ego, en el yo. Y más o menos, ¿qué tiene que ver con esto? Pues muchas veces nos encontramos ministros tal vez de la alabanza que podrían decir: uy, es que si yo no toco, yo no canto, no suena igual. O podemos encontrarnos algún predicador que si yo no predico, Dios no se mueve de la misma manera. Y quiero decirte en este momento que hay que cortar con eso. Recuerda que Dios al altivo lo mira muy de lejos. Y aun cuando viene una persona a halagarte, recuerda que la gloria no es tuya, que la gloria es primeramente de Dios. Y que cada cosa que hagamos, Dios pagó igual manera por todos. Nadie es indispensable, así que es hora de ir cortando ese ego. Objetivo eliminado. Punto número 2, debe ser amable. Muchas veces o lamentablemente podemos ver ministros que hay cierta rivalidad entre un ministro y el otro, o sobre todo cuando va naciendo o va creciendo un ministro nuevo. Tenemos que tener cuidado con esto, aún en los comentarios que podemos hacer hacia otro ministro. Tenemos que recordar lo que dice Mateo 25:40, que si se lo haces a alguno de sus hijos, aún se lo estás haciendo en él. Aún los comentarios que podamos hacer de otro ministro no se lo estamos haciendo a la persona, sino que se lo estamos haciendo a Cristo. Así que comienza a crecer esto y comienza a cortar todo aquello que a Dios no le agrada. Objetivo eliminado. Punto número 3, la puntualidad. Y no menos importante, muchas veces en nuestra parte secular, tal vez en algunas reuniones, tenemos una hora establecida en llegar. Tal vez aún en el colegio, en la universidad, tenemos una hora establecida y nos esforzamos en la parte secular por cumplir este horario. Quiero decirte que aún como ministros, en la parte espiritual también es muy importante la puntualidad y dice mucho de nosotros. Aún con la congregación donde estás sirviéndole al Señor, es importante que tomes en cuenta este gran punto. Objetivo eliminado. ¿Te has preguntado en algún momento qué te impide cumplir con alguno de estos requisitos, de estos principios importantes para el carácter del ministro? Si hay algo de eso que tal vez te ha causado ruido, te invito a que lo dejes a un lado y sigas avanzando en el carácter que Dios quiere perfeccionar para tu vida en cada día. No olvides cada uno de estos puntos que servirán para moldear el carácter de Cristo en tu vida. Ahora vamos con una parte muy importante y esto es criptografía. ¿Sabías que en la Biblia hay más de 6.000 misterios que Dios decidió esconder? Y en el día de hoy te voy a hablar acerca del misterio del elemento tierra. Comencemos. La Biblia para muchos quizás la ven como un libro diario para leer y todo sucede normal, pero para los que no tienen mentalidad de cerdo, la Biblia es como un tesoro donde pueden conseguir buenas perlas. Cuando analizamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de algo sorprendente, y es que Dios se mueve en cada uno de los elementos que existen, que son el fuego, el aire, el agua y la tierra. Pero cuando yo analizo la Escritura,
Escritura, me doy cuenta de que la primera vez que Dios se manifiesta a través de un elemento fue cuando se le aparece a Moisés a través de una zarza que está ardiendo en un desierto. Y no solo eso, sino que también vemos el poder manifestado a través del fuego cuando Ezequiel ve una visión y ve al varón mitad fuego y mitad resplandor. Entonces esto me da a entender a mí de que Dios comienza a manifestarse a través del elemento fuego. Lo podemos ver también a través del elemento aire. La Biblia dice que cuando Dios crea al hombre del polvo de la tierra, dice que sopló hálito de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo que Dios sopló en ese momento fue espíritu, y espíritu en hebreo es la palabra ruach, que significa aire y significa viento. Quiere decir que Dios no solo se muestra en el elemento fuego, sino que ahora se muestra en el elemento aire. Entonces, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos, Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, aquí vemos cómo Dios se manifiesta a través del elemento agua. Pero cuando yo analicé estos puntos, yo me di cuenta de algo muy poderoso y sorprendente, y es que si Dios se movió a través del agua, se movió su poder a través del fuego y a través del aire, le faltaba parecerse o le faltaba materializarse a través del elemento tierra. Por eso cuando Pablo escribe a los de Filipo, le dice: el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojó que aparece allí es la palabra griega kenosis, y la palabra kenosis quiere decir vaciarse de manera voluntaria. Wow, Dios había mostrado su poder a través del fuego, a través del agua y a través del aire, pero le faltaba materializarlo a través de la tierra. Y es por eso que el Padre envía a su Hijo, que decidió vaciarse de manera voluntaria. Ahora Cristo se convierte en alguien semejante a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios crea al hombre del polvo de la tierra, y por naturaleza nosotros somos tierra. Por eso el hombre con el depósito más grande de sabiduría de todos los tiempos, llamado Salomón, en Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 dice que el polvo vuelve a la tierra de donde es, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y esto es poderoso. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo se vació a sí mismo, se convirtió en polvo, se convirtió semejante a nosotros, y Él tenía que representar y obrar de una manera poderosa como obró en los otros elementos. Ahora, cuando Salomón dice que el polvo vuelve a la tierra de donde era y el espíritu vuelve a Dios, el único que hizo un prodigio poderoso a través de esto fue Cristo. Porque muchos hombres bíblicos, todo Abraham, Isaac, Jacob, cuando ellos murieron, el polvo, la tierra reconoció el polvo y los retuvo, los contuvo. ¿Por qué? Porque está escrito que el polvo vuelve a la tierra de donde era y el espíritu vuelve a Dios. Pero cuando Cristo muere, la tierra en algún momento trató de compatibilizar con Cristo, pero se dio cuenta de algo poderoso, y es que lo tuvo que soltar, lo tuvo que sacar de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque la tierra entendió de que Él era un elemento creado y nunca podría retener a su creador. Es por eso que Dios, cuando resucita a Cristo el tercer día, le está dejando saber a la tierra que por encima de lo que pueda existir, de todos los elementos, Él tenía que obrar de una manera poderosa. Es por eso que Cristo, a pesar de que muchos en la tierra, cuando pasamos por una muerte, quedamos allí porque el polvo tiene que volver al polvo, pero Cristo no lo sujetó al polvo. Es por eso que Cristo se tuvo que materializar para poder Dios mostrar su poder a través del elemento tierra. Y cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de que el Dios de los cielos, que esconde cosas poderosas, está dispuesto a moverse, a materializarse en cualquier ámbito, en cualquier área, porque Dios es un Dios infinito. A Dios no lo podemos encasillar, a Dios no lo podemos ilimitar. No, Dios es un Dios grande, poderoso, que si pudo obrar a través del fuego, del agua, del aire, también lo pudo hacer a través de la tierra. Y no solamente eso, sino que aunque muchos lo tenían por muerto en Jerusalén, un hombre hace más de 4000 años comenzó a decir: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Porque alguien debe de saber que cuando Dios comienza a moverse en todos los niveles dimensionales que puedan existir, se hace un Dios incalculable, se hace un Dios inconcebible, se convierte en un Dios inaccesible que nada puede detener. Por eso Dios te bendiga, Dios te guarde.
Por eso la Biblia dice que de Él es la tierra, el mundo, su plenitud y los que en ellos habitan. Todo esto y mucho más lo podrás encontrar todos los viernes, así que conéctate con nosotros, dale like, activa la campana, suscríbete a nuestro canal. Esto está bueno y se pone mejor, así que Dios te bendiga y ve por más.